Minuto 9:31, la hora en nuestro querido y golpeado Perú, ¿no? Hemos sido tan generoso con esta parte del mundo, pero sin embargo no aprovechamos las riquezas que tenemos aquí en nuestro territorio peruano. Bien, son ya las 9:32, vamos a ir rápidamente con nuestro bloque económico. En Galeras a Noticias, con el reconocido economista Juan Tábara Valladares. Estamos ya con Juan Tábara Valladares. Juan, ¿qué tal? ¿Cómo está? Muy buenos días, bienvenido a Radio La Familia. Jorge, ¿qué tal? Buenos días, saludos a todos los radio escucha de Radio La Familia, saludos a todo el Perú. Juan, ¿nos escucha? Sí, Jorge, ¿qué tal? Te decía que se está sintiendo un poco el frío con mayor fuerza y ojalá que esta temperatura que está descendiendo en Lima también logre descender la temperatura que tienen ahí los de Fuerza Popular, ¿no? Que todavía no dan su brazo a torcer, y al decir ya de otros economistas que también van en esa misma línea que tú nos has comentado aquí, es que toda esa bulla ha ido en contra de la economía y que también seguramente algunos malos empresarios se están aprovechando de toda esta situación. Sí, Jorge, efectivamente, pero lo que se viene es algo que en realidad va a ser un detonante que la mayoría de la gente no espera. De Profesor Rural, justamente voy a escribir un artículo sobre esto, Jorge. De Profesor Rural, Castillo se convirtió ya en mandatario y de mandatario se convertirá a estadista. ¿Y sabes por qué, Jorge? Porque en el programa, en el debate, en el primer debate que se realizaron con los candidatos, en este caso con el equipo que acompaña o acompañará a Castillo, estuvo la señora Dina Boluarte. Y en esa presentación que hizo la señora Dina Boluarte dijo una cosa que se me quedó grabado. Dijo: vamos a desarrollar un Estado dosificador. ¿Y eso qué significa? Cuando tú dosificas algo es entregas a cuentagotas algo, mides qué es lo que vas a gastar, qué es lo que vas a dejar de comprar, empiezas a organizarte o a reorganizarte mejor. Y en ese sentido, mi lectura desde el punto de vista de la economía es que ella nos estaba diciendo: vamos a tener que ir a ese estado que nunca se logró durante los 30 años, casi 40 años, luego de que Perú ha ingresado a una democracia, a un camino democrático, luego de muchísimas veces que hemos estado con golpes de estado en Perú y con militares. Yo creo que se viene algo que va a cambiar el efecto total de la visión de Perú. Va a cambiar por completo. Y esto es una reforma del Estado a la mexicana. ¿Qué significa eso? Cuando López Obrador entra al gobierno en México, vendió hasta el avión presidencial. La casa de gobierno la puso como museo. A todas las personas de su entorno, del equipo ministerial, congresistas o diputados, creo que son allá, o senadores, todo ese equipo se le quitó las gollerías que en Perú tienen todos los congresistas. Se le quitó vehículos, se le quitó seguridad que tienen estos congresistas, estas personas allegadas al gobierno, que le dan todo, se le quitó todo. Ese es el detonante que se viene y que ayudará muchísimo para que el país cambie. Bueno, pero esas son señales, ¿no? Porque al final de cuentas creo que donde se va bastante el dinero
de todos los peruanos es en el tema de la corrupción y en los sobrecostos de las obras, en las famosas adendas, en las famosas consultorías que a veces yo no entiendo cómo el Congreso de la República para presentar una demanda o algo por el estilo ante el Tribunal Constitucional tiene que contratar a abogados cuando ahí los tiene. O sea, ¿para qué tiene los abogados que tiene ya el Congreso u otras instituciones también, ¿no? O sea, ¿para qué contratar externamente si ahí los tienen ya? Claro, lo que pasa, Jorge, que justamente la reforma del Estado significa no solamente reducir el aparato burocrático estatal que tiene, sino radica, por ejemplo, en cambiar todo. O sea, todo el ordenamiento que existe, que está mal definido. Perú ha crecido, pero ha crecido de manera desordenada. Macroeconómicamente, si nos miramos, nosotros somos el aplauso de todo el mundo. Pero de fuera nos ven bien, ¿no? Exacto, pero el problema está que hay una cosa, como yo lo he definido y lo he comentado siempre: crecimiento versus desarrollo. Hay una disparidad enorme. Hemos crecido macroeconómicamente, pero no se refleja, no chorrea en el grueso de la población, de los segmentos D, E, incluso del segmento C. Recuerda, Jorge, que en Perú la clase media prácticamente la pulverizó Alan García en su primer gobierno. Desapareció la clase media. Entonces eso es lo que va a cambiar, eso es lo que, desde mi óptica, creo que eso es lo que va a pasar. Entonces una reforma integral del Estado es fundamental. Claro, ahora te pregunto, Juan, ¿eso Sí. necesariamente va a tener que pasar por el Congreso de la República o es un tema ya que se tiene que manejar desde el Ejecutivo? Mira, si el Ejecutivo pide, como lo hizo Sagasti, pide autorización, va a poder hacerlo. De repente va a tener que gobernar vía decretos probablemente para tomar decisiones. Claro, exactamente, le pide facultades, y entonces esas facultades, yo creo que frente a eso, por ejemplo, que le digan vamos a recortarle el sueldo a los congresistas que ganan 15.600 soles, pero que en realidad, sumando todo lo que le dan, llega, cada congresista gana 35.000 soles. Castillo ha dicho que solamente van a pagarles el 50%. Esto significa 8.800 soles de su sueldo. Y cada uno tiene que trabajar, y cada uno tiene que contratarse a su asesor, y cada uno tiene que trabajar de esa forma. Si eso ocurre, el Estado estaría ahorrando muchísimo de dinero. 341.000 millones de soles son los que se paga a 130 congresistas durante 5 años. Entonces, fíjate, Jorge, si ese dinero que se recupera ahí solamente mejorando tu presupuesto, ya tienes presupuesto ahí para mejorarlo. Fíjate que Castillo ha propuesto que el presupuesto para la educación se iría al 10%. Ya el Congreso ha aprobado como 6% para el presupuesto. Entonces, en la medida que se planee, se trabaje, por ejemplo, ordenadamente, para que lo que tú comentas, para que los proyectos que están ahí, que se desarrollan y se hacen mal por sobrecostos, por una serie de mafias y coimas que se pagan, entonces todo eso puede aligerar el Estado y puede inmediatamente recuperarse el empleo, que es lo que Perú necesita. Pero, Juan, hay que entender que eso corre en el Congreso, y los congresistas creen que van a querer bajarse el sueldo. Bueno, ya, por ejemplo, los 37 congresistas de Perú Libre dijeron que sí. Y dentro de esos 37 congresistas ya hay gente, por ejemplo, que se está sumando a la bancada de Perú Libre, se está sumando como para que lo que se viene ahora, por ejemplo, Perú Libre maneje prácticamente el Congreso, tenga el control de la mesa directiva, ¿no es cierto? Entonces eso, yo creo que si eso, la mayoría de los congresistas, por ejemplo, fíjate en el caso del congresista Valer, que venía de Renovación Popular, que se
separó, ya se separaron 5 congresistas también, y ellos están haciendo un planteamiento diferente que vamos a tocar sobre otro tema también. Él acaba de hablar muy bien sobre el tema de un liberalismo social, algo así creo que habló de socialismo, liberalismo social, una cosa así mencionó él, y eso voy a tocar, por ejemplo, porque eso ayudaría, por ejemplo, a tener una mirada totalmente diferente, que lamentablemente la mayoría de los congresistas llegan al Congreso, pero no tienen un fundamento ideológico, no tienen una doctrina sobre la que se basen, y eso resulta en una democracia endeble, una democracia enclenque, y lo que vamos a llevar de repente, si se moderniza el Estado, si se renueva el Estado, vamos a tener que ir hacia la renovación, por ejemplo, de partidos políticos. Una nueva ley de partidos políticos va a ser fundamental, ¿no? ¿A seguir cambiando entonces? Yo creo que se viene eso, Jorge. Ahora, porque en el tema empresarial, ¿qué necesita un empresario? Un empresario necesita, Jorge, estabilidad jurídica. Un país sin estabilidad jurídica es un país que camina a la deriva. Las mayores inversiones que podrían venir, por ejemplo, en el campo de la petroquímica, por ejemplo, tenemos petroquímica en Perú, pero esa petroquímica está solamente ligada solamente al desarrollo un tema inicial prácticamente para el tema de gasífero, para el tema, por ejemplo, de que se ha quedado ahí detenido solamente con 2 grupos que manejan y controlan el tema de los combustibles acá en Perú, ¿no? Si, por ejemplo, creo que sería bueno, debería entrar a taller el Estado, ¿no? Chile tiene su empresa ahí del Estado, Brasil también, muchos otros países de acá, ¿por qué no? Claro, México acaba de recuperar, por ejemplo, a Pemex, que es la petrolera mexicana, pues, ¿no es cierto? Entonces, eso va a ayudar. Yo creo que acá en el Perú vamos a ir cambiando ese esquema que se piensa que el Estado no debe intervenir. El Estado debe ser fuerte. El Estado debe ser fuerte para regular, porque de acuerdo a la economía, la mano invisible que Adam Smith proponía y decía que la mano invisible está ahí para controlar, eso no funciona. El Estado, las empresas no se acomodan, no se regulan solas. Tiene que haber alguien que lo regule. O en todo caso, Juan, que se rompa con los monopolios y los oligopolios que aquí se tiene, pues, y es por eso que tenemos esta alza de los productos de primera necesidad, el aceite. Yo ayer decía, Juan, ¿cómo entender? Hay en las redes sociales, y sale creo ahí el propietario de esta empresa de aceite, voy a mencionar Aceite Beltrán, y hay otros también más, he dicho que no va a subir el precio de litro de aceite, ¿no? El comestible para los alimentos, no va a subir, ha dicho. Entonces, yo me pregunto y digo, ¿y por qué los otros sí suben y este señor? Y yo hacía este comentario con la disculpa de los oyentes al estilo del norte, decían, este señor no va a ser tan gafo, puede estar trabajando a pérdida, ¿no? Exacto. Entonces, ¿por qué es que este señor sí mantiene sus precios del aceite y los otros se elevan? Claro, lo que pasa que ponte a revisar cuáles son los aceites que, digamos, las marcas de aceites que están controladas o que tienen una mayor participación de mercado. Ponte a revisar quiénes son los dueños de esas marcas, quiénes están detrás de eso. Usted que conoce más, por eso yo decía, a ver, si compramos aceite, por poner un ejemplo, aceite Lolita, aceite Juan, aceite Jorgito, si nos ponemos a investigar, resulta que esas 3 marcas de aceite solo tienen un dueño. Exacto. Y ahí está el problema. Ese es el problema, ahí está el problema. Entonces controlan todo, lo mismo que está ocurriendo, por ejemplo, con el tema del gas. ¿Quiénes están metidos en este tema del gas? ¿Cuántas petroleras, cuántas compañías petroleras hay acá en Perú? Tienes a 2.
Y entonces ellas controlan, tienen el monopolio de todo. Recuerda que hace poco, por ejemplo, quienes adquirieron a la compañía, por ejemplo, Petroperú. Ahí pónganse a pensar ustedes y pónganse a ver, tienen el control, tienen el dominio de todo. Entonces, puede parecer, Juan, que de repente las marcas que existen, por decir, cuando compramos el gas, no son quienes producen el gas, ¿no? Son distribuidores nada más. exactamente. Este distribuidores le compran a uno y a dos nada más. Y ahí es donde viene el problema, ¿no? Claro, exactamente. Y el problema está, por ejemplo, que ¿qué hacen, por ejemplo? Pueden generar inflación. Tú puedes generar inflación porque generas desabastecimiento, ¿no? O sea, si tú tienes existencias, es lo mismo que, por ejemplo, tú agarras, supongamos que tienes tu tienda y tú eres el único que vende en el mercado, agarras y cierras la tienda, ¿qué va a pasar? Nadie le encuentra, se va a tener que buscar donde le vendan, y si no encuentra, ¿qué ocurre? El precio se va arriba. Así de simple, es tema de oferta y demanda. ¿Y eso por qué? Porque lo controlan un par de grupos empresariales y afectan todo. Por eso es que es necesario que haya un cambio total, que haya una reforma integral en el país, que se modifiquen todos estos esquemas nocivos y que se cree, por ejemplo, una cosa que sería fundamental, por ejemplo, en el tema de los vehículos, existe muy poca capacidad de defensa del consumidor. Hay mucha gente que está ¿cómo se llama? Comprando vehículos que no tienen, hay mucha gente que compra vehículos que no tienen. Hay gente que no tiene, por ejemplo, está comprando vehículos que no tienen seguridad integral. Si miras, por ejemplo, a nivel de todo el país, de todo el mundo, en el mundo desarrollado, en el hemisferio norte, la mayoría de los consumidores compran vehículos que tienen 4 bolsas de aire. Tiene 4 bolsas de aire, que tiene frenos de discos en las 4 ruedas. Aquí te venden vehículos con tecnología obsoleta. ¿Y eso por qué? Porque, por ejemplo, no existe mecanismo, no existe defensa del consumidor intensiva. A ver, para que lo oyente, esas exigencias ya se están generando a los que venden o a los que fabrican autos. Pero, sin embargo, aquí en nuestro país no hay esta exigencia, ¿no? Exacto, no existe. Ajá. En el mundo, por ejemplo, en el hemisferio norte no se permite que los vehículos circulen sin tener bolsas de aire. Ese es un crimen. No permite, el Estado no lo permite. No se permite que se comercialicen vehículos que no tengan seguridad integral. No se permite. Acá en Perú se hace lo que se le da la gana, pues. ¿Por qué? Porque no existe un Estado que regule, que controla y que le diga, señor, usted no puede importar ese tipo de vehículos. Señor, usted no puede comercializar ese tipo de unidades que no tienen seguridad. Usted no puede traer ese tipo de producto. ¿Por qué? Porque afecta a los consumidores. Cuando las personas en Perú empecemos a mirar el mundo, empecemos a mirar Canadá, empecemos a mirar Estados Unidos, empecemos a mirar Europa, Japón, Asia, y vean que las diferencias entre uno y otro país es enorme, entonces recién empezaremos a construirnos como sociedad y empezaremos a decir, oye, pero ¿por qué a mí me dan un producto de menor valor que cuesta más caro todavía que en otro país? O sea, ¿qué? ¿Somos gente de menor valor? Por el hecho de ser un país emergente, ¿estamos incapacitados de reclamar? ¿Nos merecemos que nos traten mal? No, pues no te pases, ¿no? Eso ocurre porque no existe un Estado fuerte, un Estado que premie y un Estado que castigue, ¿no? Entonces, ¿Y por qué no existe este Estado? ¿Por qué? Porque ahí viene el tema de la coimisión. aparte de la coimisión, es porque no existe una reforma integral. Mira, la reforma del Estado en Perú está planeada desde hace muchos años atrás. 3 décadas atrás está planeada, pero nunca se ha llevado a cabo. Pues, ¿no? ¿Perdón? Digo, no se hace para favorecer justo
a los grandes grupos de poderes económicos. No se hace justamente por eso, porque hay muchas prebendas, porque en el Congreso los lobbies han generado este efecto nocivo para el país, porque la mayoría de los congresistas ni siquiera sabe, Jorge, de estrategia. Nadie habla, tú le preguntas a un congresista, he tenido la oportunidad de entrevistar a candidatos cuando estaban postulando para el Congreso y están perdidos, no saben nada. Sí, están perdidos. No saben de geopolítica estratégica. Tú le dices, señor, a ver, geopolítica, oye, mira, no saben. Tú le haces una consulta, ellos están perdidos. O sea, es gente que no está preparada. Y eso es lo que poco a poco la ciudadanía, los peruanos, nuestros compatriotas, tienen que empezar a revisar, tienen que empezar a mirar. Lo bueno de esta polarización en estas elecciones, Jorge, es que la gente se está empezando a dar cuenta quién es quién. Entonces, cuando la gente empieza a mirar a cada congresista y empieza a revisar su hoja de vida y digan, a ver, esta persona postuló para tal partido político, este partido político benefició al país al margen de toda la prensa corrupta que ha afectado al país, que le ha metido la idea de que es nocivo esto, que es nocivo lo otro, ni siquiera la gente, la gente no sabe, y eso va a ocurrir cuando la gente empiece a leer, empiece a informarse correctamente. Gracias a las redes la gente le ha dicho no a la mafia realmente, ¿no? Y eso va a ser... Cuidado también porque en las redes, en todo este asunto hay mucha mentira, ¿no? Mucha desinformación también. Exactamente. Pero hay que tener bastante cuidado. Juan, como para ir terminando, mire, la Contraloría que le hablaba acerca de que hay que cerrar el caño de la corrupción en el aparato estatal en temas de las obras que se inflan, ahí pues pequeñas obras, pues un tremendo platal. La Contraloría General de la República ha informado que la región Huánuco habría perdido más de 426 millones durante el año 2020 debido a la corrupción. ¿Cuánto? 426.600.000 soles habría perdido la región Huánuco en el tema de la corrupción. Fíjate que si eso lo trasladamos, Jorge, a todas las regiones del país y sumamos eso, es enorme la cantidad que se pierde y que se podría destinar a proyectos de infraestructura, a redes viales, a educación, a salud. Apostaría, Juan, a lo que yo siempre he dicho, los pilares para el desarrollo de una población, hasta dentro de una familia también, el tema de la salud y educación. Es lo que yo trabajaría, ¿no? Hospitales, y no solamente en el tema de la salud, la creación de hospitales, sino en el tema de la prevención también, ¿no? Y si tenemos que hacer hospitales tal como lo ofreció pues Ollanta, pero no cumplió, hospitales de la talla de Edgardo Rebagliati en cada una de las regiones. Yo creo que sí, la salud en realidad es importante, la educación también. Se va en el tema de la corrupción, pero lastimosamente a sabiendas elegimos mal. Miren cómo ha llegado la candidata Keiko Fujimori, y algunos pues ilusos le creyeron que era la defensora de la democracia y ahora no está respetando lo que tanto fue hablando y diciendo que ella era la defensora de la democracia, ¿no? Lamentablemente hay muchos intereses creados y no se piensa en el país. En el país se tiene que trabajar mucho, sobre todo por el tema, repito, de la reforma del Estado. Hay muchísimo por trabajar y para que la generación de empleo se haga de manera inmediata. Yo creo que, por ejemplo, si se canalizan adecuadamente los recursos que se pierden, como has comentado tú, de manera corrupta, yo creo que poco a poco vamos a crecer, vamos a avanzar. Yo espero, de verdad, yo no estoy inscrito en ningún partido político, lo criticaré de repente a Castillo en el momento que haga las cosas mal. Espero que cumpla lo que ha ofrecido, espero que no se deje avasallar por como le ocurrió a Ollanta Humala, que dijo que iba a hacer la revolución que nunca llegó, ¿no? Y lamentablemente, fíjate en la revolución que se convirtió. Los pantalones y fajárselos bien, ¿no? Cuando lo tenga que hacer en los momentos que sean en favor de la población. Juan, un abrazo importante
los datos, la información y la conversa que hemos tenido. Un abrazo fuerte, un buen fin de semana. Buen fin de semana, Jorge. El día lunes regresamos para seguir hablando más de temas económicos. Si las personas quieren comprar y vender un vehículo, nos pueden ubicar en el 998-2439-23 vía WhatsApp a través de nuestro YouTube. También se pueden suscribir a nuestro YouTube para que reciban información gratuita, asesoría personalizada para comprar y vender un vehículo. Sobre todo ahora que nos hacen falta muchísimos vehículos. Nos hablamos el día lunes, Jorge. Que tengan buen fin de semana. Un abrazo. Nos vamos a la pausa y volvemos.